Hola a todos, mi nombre es Joshua Gallegos y hoy les voy a enseñar lo que es la resolución parcial del tema de sifones. En este caso tenemos este ejercicio que representa un sifón. Tenemos 5 segmentos de longitud que lo veremos más abajo esta información, con cada uno teniendo una deflexión diferente con respecto al anterior, con ángulos de 30, 6, 12, 20, 45 y 17 grados respectivamente. Uno de los datos iniciales que tenemos es el caudal total que pasa por este sifón, en el cual sería 0,4 metros cúbicos por segundo, traducido a 400 litros por segundo, que nos verá más tarde. También podemos tener la longitud de tramos, tenemos la longitud total de este sifón y nuestra altura de cabeza, que va a ser del punto A al punto F, en este caso sería de 895 del punto A, y el punto F es lo que queremos calcular. Como tal, para esto necesitamos los datos del canal, en este caso el cabal que va a pasar, un S impuesto según el tipo de terreno que queramos ubicar, en este caso para arcillas. Tenemos el N, que también es este factor para el tipo de suelo, y Z, la inclinación del canal, que en este caso es un trapezoidal, asumimos un 0,5. Y para pérdidas por fricción tenemos los siguientes coeficientes para Chase Manning, Hazen Williams y Darcy Weisbach. También tenemos fórmulas de máxima eficiencia hidráulica para calcular el tirante en función de el ancho de solera. Y tenemos la ecuación de Chise-Manning para calcular el caudal. Son respectivos cálculos de áreas, perímetros y radios hidráulicos que nos sirven para eso mismo. Entonces, para imponernos un YN, un tirante, necesitamos hacer una comprobación de que nos salga el mismo tirante, el mismo caudal, con el caudal real que tenemos al inicio, que sería 0,40 metros cúbicos por segundo. Entonces, podemos hacer integraciones teniendo un tirante base, un ancho de nuestra sección de 0,75 metros. Para esto vamos tanteando hasta que llegamos a la respuesta que sería con 0,3 de tirante y 0,75 de base, que esa es una constante que tenemos. Entonces vamos a calcular el diámetro de la tubería necesaria, ya que como se centran en sifones, necesitamos una parte que es nuestro canal y la otra que es el diámetro que va a conducir por toda la tubería. Por tanto, debemos despejar el área que puede soportar y por tanto su diámetro y comparar esto según los catálogos que tengamos a disposición. En este caso, un diámetro comercial que puede ser 581 milímetros con un espesor de 64,5 para cada lado, dando un diámetro nominal de 710. También podemos calcular la velocidad de diseño, que es con respecto al caudal real, que es 0,40, que es lo que va a pasar, dividido para este área comercial que ya hemos sacado. Por lo tanto, ahora solo nos queda ir a la transición de entrada. En esta transición de entrada tenemos partes de ahogamientos, la cota de fondo, la del tirante y la cota de la alcantarilla de la parte superior. Tenemos nuestra parte de borde libre y nuestra parte de ahogamiento que vamos a tener con respecto a que sea menor a 45 centímetros y también nuestra parte de la profundidad que sea 3/4 del diámetro para la entrada y 1/2 del diámetro para la salida, una longitud de transición de 3 veces el diámetro para que no haya más pérdidas de las que se debería. En tal caso tenemos nuestro ahogamiento menor a 45 o 0,45 metros, nuestra profundidad de entrada de 0,44 metros y nuestra profundidad de salida de 0,29 con una longitud de 1,74 metros. Para la pérdida de carga en transiciones, necesitamos calcular la diferencia de velocidades, la carga cinética con respecto a lo que tenemos para calcular el ahogamiento, que es 1,5 veces esta diferencia de velocidades. Por lo tanto, haciendo el cálculo respectivo, que sería el 1,51 metros que nos salió del despeje de la velocidad de diseño y la velocidad del canal, que sería 1,48, esto despejado nos da un ahogamiento de 0,062, que como no es mucho, el ahogamiento sugerido es 8 centímetros. Por lo tanto, o este 8 centímetros es mayor al 0,0662 metros. Por lo tanto, utilizamos un ahogamiento atado de 0,08 metros. También podemos calcular la longitud según el diámetro y también según la relación que tengamos, que sería 4 veces el horizontal a uno vertical, y también la profundidad con el ahogamiento más el diámetro dividido para el coseno del ángulo de flexión
menos el tirante que se tiene. Por lo tanto, nuestra nueva profundidad sería 0,45 metros, que como ya lo hemos visto antes, nuestra longitud 1,8, que sería la longitud total, y nuestra longitud adaptada, ya que es mayor el 1,8 al 1,74, pues nos quedamos con 1,8. También tenemos el cálculo de pérdidas, el de pérdidas por entrada a la conducción. Tenemos pérdidas por rejilla, que esto se calcula según la ecuación que nos dan. Podemos calcularla con diferentes, depende del comerciante o de la ecuación que nos pidan. También tenemos por entrada al conducto, que también es con esta diferencia de velocidades de entrada. También tenemos las pérdidas por fricción, que serían más o menos las pérdidas por longitud, según Chesimani, Hassen Williams, Darcy Weisbach. Y para Darcy Weisbach estamos calculando un factor de fricción, que en este caso calculamos con la fórmula de Val, que es una bastante simple y ya aprobada. Como tal, asumimos unos diámetros, uno densidad, viscosidad, porque no tenemos datos de temperatura. Por lo tanto, nuestro factor de fricción se verá un poco más condicionado que lo real. Y nuestra forma sería 8 veces el factor de fricción por longitud dividido por la gravedad por el diámetro de la quinta. Esto multiplicado por el caudal sobre pi al cuadrado, y esto mayorado 1,05 veces para términos de seguridad. También hacemos lo mismo que las anteriores ecuaciones, que también tenemos su coeficiente y vemos qué pérdida nos resulta más. En nuestro caso podemos escoger la de Darcy-Weisbach porque es la más exacta con estos factores de fricción ya calculados. También tenemos las pérdidas por cambio de dirección, que sería la diferencia de ángulos que se tienen entre tramos. Por ejemplo, en el primer y segundo tramo tenemos una diferencia de -6 grados, o sea, el -6 quiere decir que va de abajo hacia arriba. Por lo tanto, nuestra fórmula es 0,25 veces la velocidad cuadrada sobre 2 veces la gravedad. Esto multiplicado por la raíz de este ángulo de deflexión dividido por 90. Sin embargo, no se toma en cuenta estos ángulos de deflexiones, el signo, solo se toma el valor como tal, porque el signo solo es en cambio saber a qué dirección va este ángulo. Por tanto, nos da una pérdida total por cambio de dirección de 0,065 metros. Y por lo tanto, para las pérdidas totales de carga necesitamos sumar todas estas pérdidas y tenemos nuestras pérdidas totales. También podemos calcular la transición de salida, que también tenemos unos parámetros que, como vimos antes, es el área, el ahogamiento es el diámetro dividido para 6, que en esta profundidad no sea cero y que sea menor al diámetro sobre 2, que estaría entre 0 y 29,05 metros, y nuestro ahogamiento entre 0,097 metros. Nuestra longitud, como vemos en el diagrama, es de 1 a 6 1 vertical a 6 horizontal. Por lo tanto, podemos calcular esto según el ahogamiento, que nos sale lo mismo que multiplicar 3 veces el diámetro. Por lo tanto, hemos cumplido con nuestra longitud de transición. Y para la cota de salida, que es la cota que nos interesa, que es la cota de pérdidas, necesitamos la cota inicial menos las pérdidas totales que ya hemos calculado antes, y eso nos da nuestra nueva carga, nuestra nueva presión de salida prácticamente en metros de columna de agua, y también la cota en metros sobre el nivel del mar. Tenemos la cota de fondo, que sería la parte de abajo, como vemos en la parte de transiciones, sería más o menos esta, pero no da la vuelta. También tendremos nuestro tirante y también nuestro cota de agua, que sería sumar esta cota de fondo más la cota del tirante. Y con esto tendríamos todo. Para esto podemos irnos a un programa de Excel o una hoja programable y podemos revisar los cálculos como tal. Cambiamos, perdón, obtenemos los mismos datos, las mismas sinergias e incluso las mismas pérdidas. Y acá podemos ver algunos catálogos para polietileno de alta densidad, que en este caso este fue el que utilizamos para 710 de eh, ¿cómo se llama? Diámetro nominal, y con un espesor de 57,20, que nos vendría por aquí más o menos. También tenemos para tuberías de PVC, tuberías de hierro dúctil y demás. Y a nuestro lado derecho sería nuestra especie de formulario, que son tablas para valores recomendados de velocidades, para pendientes en porcentajes de miles, nuestro N para usos de suelo, nuestro Z para los tipos de taludes que tenemos según nuestro tipo de suelo, el ancho de solera, que en este caso, como era un caudal de 0,4, escogimos 0,75. Nuestra relación con el caudal también tenemos, y con el ancho de solera también. Como tal, aplicamos las mismas fórmulas, solo que aquí dejamos correr con más decimales y utilizamos la función solver
para que este caudal que nosotros calculamos con la ecuación de Chesi-Manning sea el mismo que el caudal real, por lo tanto no tengamos un error tan grande como lo es haciendo cálculos a mano y redondeando a decimales sin llevar todos los decimales. Por lo tanto, en este caso casi nos sale lo mismo, nos sale 0,2985, casi 0,3 que es lo que sacamos manualmente. Acá puede ver un poco de la comprobación que se hizo, pero para comprobar esto tenemos los siguientes criterios también, que depende del sifón. Si tenemos un sifón de tierra incompleto, en este caso nosotros utilizamos un completo, y si es corto o largo tendría cierta velocidad de diseño. En este caso, al momento de calcular con el diámetro, primero haciendo todo este proceso que ya hemos visto anteriormente de tener un tirante normal, nuestro ancho de solera bien definido, velocidad de canal y ver qué diámetro es el que puede soportar, que en este caso sería el catálogo. Con este diámetro nosotros podemos saber si con la longitud es un corto o es largo. En este caso nos dice que es un sifón tipo corto, por lo tanto nuestra velocidad de criterio va a ser 1,5 y calculado con nuestra velocidad de diseño, nuestra área dividido para caudal real con la ecuación de continuidad, tendremos prácticamente 1,508, 1,51 metros sobre segundos al cuadrado, lo que sería nuestra velocidad. Aquí también tenemos lo de la transición de entrada. Tenemos nuestras diferencias de velocidades, nuestra carga cinética, nuestro ahogamiento en función de los parámetros que tenemos de entrada, salida y demás, nuestro ahogamiento sugerido y cuál será nuestro ahogamiento adoptado, que sería el mayor entre estos dos que tenemos, hemos calculado. Nuestra profundidad, nuestra longitud y nuestra longitud adoptada dependiendo de las fórmulas y del factor de cuadro horizontal a uno vertical que tenemos en la longitud de entrada. La longitud de salida es totalmente diferente. Y también tenemos los cálculos con pérdidas con las mismas fórmulas aplicadas, solo que esta vez llevando más decimales. Por entrada al conducto, por recesión de entrada, tenemos por recesión de rejilla, que en este caso también tenemos el tipo de forma de rejilla y su coeficiente K. Sin embargo, nos toca asumir lo que es el ancho y el espaciamiento que tenemos entre varillas, porque no nos da el ancho de la rejilla para poder calcularlo. En este caso utilizamos estos asumidos tanto para el ejercicio manual y el ejercicio de este Excel. Y utilizamos las funciones trigonométricas para beta. Con este caso nos sacan un mayor resultado, bueno, el mismo resultado de las pérdidas, solo que con más decimales, con mayor precisión aún. Lo mismo para factores de Chesi-Manning, Hassen-Williams y Darcy-Weisbach, que también en este caso utilizamos la fórmula de fricción de Bar que ya hemos visto anteriormente. Y con esta podemos calcular la pérdida por longitudes, igualmente asumiendo la densidad, viscosidad, dinámica y cinemática del agua, ya que estos factores dependen de la temperatura del ambiente. Los pérdidas por cambios de dirección, como ya hemos visto antes, según depende el ángulo de inclinación que van a tener, el signo sol sirve para ver en qué dirección van. Pérdidas por transición que también tenemos aquí, que es en función de las alturas, de la diferencia de velocidades que tenemos. Y las pérdidas totales, que en este caso redondeamos a dos decimales para hacerlo más exacto el cálculo y lo multiplicamos por ese factor de 1,1 que sería mayor a un 10%. Y la transición de salida que tenemos, que dice que es uno vertical y 6 horizontal para la longitud con respecto a la profundidad que se tiene en este lado de la salida. También tenemos las condiciones que hemos visto antes, con la relación de 6:1 y con la relación de 3 veces el diámetro, y con esta la comprobación de las cotas de salida. En este caso, aquí podemos trabajar con un promedio o con simplemente un promedio de las tres fricciones, que sería de las tres fricciones por ductos, que se calcula con las tres diferentes ecuaciones, o utilizar solo una de ellas, la más representativa. A mi parecer sería la de Darcy-Weisbach, que está más o menos entre la mitad de estos dos valores sin mucha variación. También tenemos las partes de comprobaciones según el software de H canales. Ubicamos la parte de nuestro caudal, nuestro ancho de solera, que era 0,75, como vimos al inicio, un talud o una inclinación de 0,5, rugosidad de 0,014 según el terreno y una pendiente de 0,04 metros sobre metro. Como tal, en este caso nos sale prácticamente el mismo resultado, 0,2986, que como podemos ver al inicio es muy parecido. Aquí nos encontramos 0,2986, aquí nos muestra como más decimales. Acá nos redondea a 4 decimales, por lo tanto hemos hecho correcto este cálculo
de aquí. También cumple con la velocidad que es 1.48, casi 1.5, que es nuestra velocidad de diseño, y todo lo demás que son los factores de la sección hidráulica que tenemos. En cambio, en el software de Panet, lo que podemos hacer es generar un nuevo proyecto, ubicar los reservorios y los puntos para poder unir las tuberías, y en cada tubería podemos, podemos cambiar la longitud, el diámetro, y claro, eso debe estar en las, ¿cómo se llama? En los unidades que debería ser litros por segundo. También tenemos para cambiar a Hausen, Williams, Darcy Weisberg o Manig. También tenemos de este tipo para poder cambiar y comprobar según los factores para hacer las tres iteraciones, para ya no tener que hacer un promedio o sacar una muestra representativa. En este caso, como se puede ver, tenemos ya calculada la presión que viene a los puntos, sería 895, que fue nuestra cota de inicio, nuestro punto a nuestro punto F, 894,53, que es más o menos parecido, y nuestra velocidad que sacamos al final de 1.51 de caudal, que si pasa esta tubería, se cumple en el EPANET, y ahora lo veremos en el Water James. En el Water Gyms es un poco más del mismo proceso, solo que aquí demostrar un reservorio, bueno, más bien, sí, un reservorio, y ubicar nuevos puntos para poder hacer esto. Pero en cambio aquí tenemos que ubicarlos en una parte de la tabla, aquí en Flex Tables, en pipe, en tuberías. Aquí podemos poner nuestro diámetro con Global Edit, y ponemos nuestro número y se va a ubicar aquí nuestro tipo de material, que después veremos esto, nuestro coeficiente de Hazen-Williams, y si queremos utilizar una longitud definida por el usuario, en este caso activo las opciones y ubicamos las longitudes pertinentes como en el ejemplo. Para la parte de Hausen-Williams y la programación de cálculo, debemos de irnos a la parte de Basic Calculation Options, y aquí nos aparece el método de fricción. En este caso utilizamos Darcy-Weisbach, pero también tenemos los otros como tal. Y aquí podemos cambiar la temperatura del agua, la presión mínima que se tiene, y todos los demás factores que se puedan tener en cuenta al momento de calcular este tipo de redes, en este caso sifones. Para calcular la parte de Z, podemos irnos a la parte de pipe, nuevo anotación, y ver, por ejemplo, aquí en la parte de resultados tenemos el caudal, también tenemos la zona, también tenemos la velocidad, que es lo que nos sirve. Y para la parte de los uniones o los puntos de unión, que sería también lo mismo, podemos calcular el Z, la elevación, y también en los resultados la presión de cabecera, o solamente la presión. En este caso no queremos comprobar cuál es la presión cabecera, y en este caso, como en el EPANET, nos sale el mismo resultado. De esta manera podemos comprobar que hemos hecho bien nuestro cálculo tanto en Excel, en EPANET, en H-Canales y en WaterGyms. Para esto es casi lo mismo que aplicar en EPANET. Traemos un nuevo reservorio, traemos puntos y los unimos definitivamente. Y en caso de tener algún problema con el sistema de unidades, nos vamos aquí en opciones, unidades, reset defaults, y podemos irnos hasta abajo y buscar la parte de presión y buscar presión en metros sobre columna de agua, metros sobre columna de agua, para obtener los resultados adecuados. Y con esto tendríamos todo. Muchas gracias, y eso sería todo de nuestra parte.